Contador Público Marco Antonio Calzada Arroyo, presidente de nuestro comité municipal, muchas gracias por brindarnos este espacio. Delegada licenciada Estela Cázares Esquivel, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Si me lo permite, con el permiso de todas las mujeres que usted también representa, con el permiso de todos ustedes. En este día, las mujeres y hombres, líderes todos, que simpatizan y luchan a favor del Partido Revolucionario Institucional ante las causas populares y conscientes de la gran responsabilidad que implica el hablar ante quienes comparten día con día el ideario social político más importante de Tultitlán, quisiera expresar mi testimonio de la grandeza de la organización ciudadana que ustedes representan, para enfatizarla como el medio que siempre ha permitido a nuestro país avanzar por el bienestar en épocas difíciles, fortaleciendo nuestro destino. Nunca hemos permitido que los problemas nos rebasen. Como organización y dentro del liderazgo que representa esta misma, siempre permaneceremos atentos a los reclamos ciudadanos, gestionando en todo momento las soluciones adecuadas, sin esperar a ver quién toma la decisión de que las cosas se hagan. Que alguien más vea lo que nos falta, que realicen lo que necesitamos o que atiendan lo que nos dé bienestar. Como líderes sabemos tomar decisiones y actuamos con ahínco en lo que constituye el camino futuro. Nuestra participación en la vida política está motivada por el interés de ser actores en las vías de la solución, interviniendo como constructores de lo que se debe hacer a favor de nuestras comunidades, formando parte e involucrándonos en las acciones que conlleven un cambio y que esa transformación siga bajo control. Estas acciones que realizamos día con día son radicalmente diferentes a las que el gobierno municipal actual viene adoptando, ya que nosotros, a través de nuestras intervenciones, demostramos que sabemos hacer las cosas, en donde es importante acordar las formas en que hay que organizarse, con quién hay que caminar, cuándo hay que hacerlo, a qué ritmo y con qué rumbo. En nuestra forma de hacer política, se pregunta a las personas cuáles y de qué tamaño son sus necesidades y carencias. ¿Quién de todos los que estamos aquí buscan lo que yo? Estoy ciertamente seguro que todos los presentes. En pocas palabras, siempre nos apoyamos para ir juntos. Pero toda esta nueva forma de hacer política está inspirada en personajes importantes que han emanado de nuestro partido, como lo es el licenciado Enrique Peña Nieto, quien con su esfuerzo cotidiano en pro de la sociedad mexiquense nos muestra el rumbo a seguir, en donde es menester la democracia y la justicia social, con el único y firme propósito de que prevalezca lo justo, lo necesario, lo éticamente aceptable, mediante una única bandera: la confianza, la unidad, la tolerancia, la fraternidad y la igualdad. Renovemos entonces esquemas, reconstruyamos para lograr triunfos inobjetables e indiscutibles. Tenemos que volver a construir estructuras en las que existe identidad con el compañero, sí, de aquel al que le preocupa y ocupa el mismo objetivo que a nosotros, de búsqueda con el otro, que nos hace fuerte al asociarse en una forma muy otra de hacer política. Sigamos sí ese gran ejemplo que nos ha mostrado nuestro señor gobernador Enrique Peña. Apoyemos pues con todo y desde siempre las causas que nuestro partido ha identificado y que con el licenciado Ricardo Aguilar Castillo al frente del mismo podremos recuperar, incluidos todos en el proyecto nacional de todos nosotros. Toca por tanto redoblar esfuerzos, asumir como siempre lo hemos hecho nuestra tan importante responsabilidad con unidad y firmeza. Fijemos las metas que parecieran imposibles para luchar juntos con ellas, para hacerlas realidad. Participemos y logremos de una vez por todas, si así lo estiman convenientes, y gracias a todos ustedes una nueva política, la de la participación social activa, realizándola con responsabilidad, con convicción y manteniendo nuestros valores, tal como siempre nos ha demostrado nuestro líder del sector popular en nuestro estado, el profesor Fernando Zamora Morales.
Como organizaciones civiles, hemos asumido desde tiempos inmemorables, como nuestro deber, nuestra responsabilidad y convicción, la lucha por responder a los reclamos sociales de bienestar en cada comunidad. Por todo esto y más, es que pretendemos dar un paso trascendental dentro de nuestro partido y dentro de nuestro sector, el sector popular. Hay con qué darlo, y son miles los privistas que estamos en espera de que ese paso se dé consciente, formal y determinante, y que se entienda bien, no nos falta decisión para darlo. Como Grupo Renovador Político, nos convocamos hoy para enfatizar y conmemorar ese gran trabajo que todos ustedes como líderes desarrollan, bajo la consigna de igualdad, libertad y fraternidad, y caminémonos por el sendero de la democracia, la evolución y la justicia social. ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva! ¡Que viva la CNOP! ¡Que viva! ¡Que vivan las organizaciones civiles! ¡Que viva! ¡Y que viva el liderazgo revolucionario! ¡Que viva!